Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Un cristianismo falsificado arrasa a las iglesias. De acuerdo con la encuesta Pew, el 61% de los cristianos practicantes están involucrados con esta falsificación de una u otra forma. A continuación, en Es Sobrenatural. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? Hay vida después de la muerte. ¿Hay fuerzas escondidas en la oscuridad tratando de bloquear las bendiciones de Dios para tu vida? ¿Existen los ángeles proveyéndonos de protección sobrenatural? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Steven Bancarz, oímos hablar de la nueva era en varias situaciones. Pero muchos no sabemos qué es la nueva era. ¿Qué es? La nueva era es una compilación de creencias y prácticas paganas. El término pagano es cualquier tipo de sistema espiritual que se desvía de las escrituras. Lo que hay en el movimiento de la nueva era no es solo un grupo de creencias y prácticas paganas, es una compilación, es una mezcla que toma cosas del budismo, hinduismo, misticismo, incluye prácticas como sanidad con cristales o reiki, astrología, meditación, yoga y más. Algunas doctrinas comunes de la nueva era incluyen cosas como la reencarnación o la creencia de que el hombre es intrínsecamente divino por naturaleza o la creencia de que todos los caminos finalmente llevan a Dios y la meta final de la nueva era es alcanzar un estado de iluminación o despertar espiritual, que significa que, el ego, la persona en sí es una ilusión. Todo lo que hay es Dios. Dios es todo y todo es Dios. Alcanzar esa conciencia, la que llaman conciencia crística o conciencia divina, es la meta de la nueva era. Y lo malo es que de las personas más influyentes en la sociedad actual enseñan esto. Personas como Russell Brand, Jim Carrey, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey. Entonces esto viene desde niveles más altos de la influencia social. Entonces dices que esta es la meta. ¿Cuál es la meta general de esto para que todos entren en esto de la nueva era? ¿Esa es la meta? No, la meta es, a nivel personal, la meta es alcanzar un estado donde crees que eres Dios. Tú, al nivel personal. ¿Qué intenta lograr en las personas? Trata de llevarlos a un despertar espiritual de su naturaleza. Entonces, ¿En la superficie eso es bueno? Aparenta ser bueno, pero es un sistema espiritual falso. Es un engaño. Tú, personalmente, cuando estuviste en la nueva era, tuviste gran éxito en tu cima. ¿Qué sucedía? Sí, tuve mucho éxito. Tenía un sitio web que tenía hasta 300,000 visitas por día. Uno de los más populares en el mundo. Entonces fui el autor principal en el sitio web más grande de la nueva era por un tiempo. Era mi carrera. Era mi pasión. Estaba ganando de $40,000 a $50,000 al mes por publicidad. Y durante ese tiempo, de hecho, pensé que Dios me bendecía. Pensé que Dios me decía felicidades, ayudas a la humanidad a despertar a su verdadera naturaleza espiritual lejos de la trampa materialista. Pero Jesús dijo, Satanás es el Dios de este mundo. A veces el diablo no viene a ti como un tipo con tridente y cuernos. A veces viene a ti como todo lo que crees que tú quieres. Y no sabía que era recompensado por el reino satánico, pensando que estaba sirviendo a Dios. Ahora, mencionaste a muchas estrellas de Hollywood que propagan esto. ¿Pero qué tan dominante es? Bueno, de los libros más vendidos en la historia son Nueva Era y de Ocultismo. Hay 40% de estadounidenses que dicen que meditan al menos una vez a la semana y 36 millones practicando yoga. Es una industria de $10,000 millones. La industria de cristales es una de $1,000 millones. De servicios psíquicos como quiromancia, tarot, lectura de cartas, lectura astral es una industria de $2,000 millones. El 27% de la población dice que se identifican como espiritual,
pero no religioso. Y tienen muchas creencias. Si preguntaran por cada una en una prueba, del 90 al 95% de la población promedio está de acuerdo a esas creencias, lo que es una prueba de que esto ya no es un montón de hippies a orillas de la sociedad, está en cada parte de la cultura y ocupa la mayoría del pensamiento occidental justo ahora. Tú, hablas de las experiencias buenas que tuviste en la nueva era en tu sitio web, pero no todo lo que experimentaste fue maravilloso. ¿Hablaste de eso en tu sitio web? Sí lo hice, pero engañado, porque pensaba, yo vi un demonio. En resumen, yo vi un demonio. Fue un sueño lúcido. Un sueño lúcido es donde estás en estado de sueño, pero te das cuenta de que estás en ese estado. Estás consciente de que sueñas dentro de un sueño. Estaba en este sueño y me jaló una entidad que apareció frente a mí. Volábamos en el aire juntos. Tenía piel roja, una capa roja y marcas negras en su cara. Y me veía a unos 7 metros de distancia y tenía un tercer ojo en medio de sus 2 ojos regulares, que es un símbolo del poder psíquico y del poder espiritual. Abrió su tercer ojo hacia mí. Cuando lo hizo, experimenté unos 3 segundos de desorientación y oscuridad. Y cuando al final abrí mis ojos y desperté, yo estaba flotando 1 metro sobre mi cuerpo, en mi cuarto. Este demonio me sacó de mi cuerpo. Me paré, miré y pensé, no puede ser, estoy fuera de mi cuerpo. Y los siguientes 4 o 5 minutos luché por volver a entrar a mi cuerpo y no podía. No tenía control, no tenía soberanía. Como dijeron que tenías según la nueva era, solo tus intenciones te protegen, tus afirmaciones te protegen. No es cierto. Estás en la zona del diablo y juegas con sus reglas. Me sacaron de mi cuerpo 2 veces contra mi voluntad estos demonios y esto me hizo sentir que era espiritualmente superior, que tenía una ventaja sobre los cristianos, que era superior a los demás, que tenía estas entidades dándome todo este conocimiento espiritual secreto y poder. ¿Cómo alguien criado en un buen hogar cristiano? ¿Cuál fue la primera grieta que te alejó de un cristianismo bíblico? Sí, como dijiste, hogar cristiano, escuela cristiana privada. Fui educado en hogar cristiano, crecí en la iglesia, grupos de la iglesia en mi casa, y lo que en realidad me alejó de la perspectiva bíblica, lo que me desvió del cristianismo, fue el tema de los extraterrestres. No lo podía conciliar. Yo veo el tema como una opción de cosas que ver en la televisión. Y algo en mí dice, qué interesante, y luego Dios me dice, ni siquiera lo veas. ¿Cierto? Pero tú lo viste, ¿qué pasó? Sí lo vi, fue un programa en History Channel que desafortunadamente aún está, Extraterrestres Ancestrales, que presenta supuestas evidencias de que el hombre fue visitado en el pasado por hermanos y hermanas cósmicos extraterrestres. Y no sabía, Sid, que aún investigadores seculares creen que son interdimensionales, no extraterrestres, creen que son de origen espiritual. Yo no sabía esto, pensaba que la explicación de la nueva era era la única opción y no correspondía con Génesis, cuando dijo Dios que sean los extraterrestres. Jesús tuvo que ir y morir en cada planeta que tiene vida extraterrestre, no podía reconciliarlo con la perspectiva cristiana. Hay tantas personas, hay tantos recursos disponibles para explicar esto, pero nunca lo oí en el púlpito. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y es lo que pasó conmigo. En tu punto más alto, ¿qué tan exitosa financieramente era esta industria en la que estabas para ti? En mi auge ganaba de 40 a $50,000 al mes. De hecho, las primeras 3 semanas gané más de $50,000. Y recuerdo comprar mi auto deportivo en efectivo. Y me senté en mi auto y mi padre cristiano estaba afuera de la ventana. Y bajé mi ventana y yo dije, así de engañado estaba. Dije, busca primero el reino de Dios y todas estas cosas le serán añadidas. Pensé que servía al reino de Dios. Me dijeron los maestros de la nueva era que el reino es un estado místico de conciencia y que yo estaba ayudando a muchos a alcanzarlo. Pensé que era la abundancia de Dios. Steven, puedo ver lo que sucede en el exterior, pero lo que quiero saber es en ese tiempo, ¿cuánta paz había en ello? ¿Qué pasaba en el interior? Jesús dice, quien comete pecado es esclavo del pecado. Yo era un esclavo del pecado. Dice en Efesios 5:8, es interesante, no solo dice que eras algo oscuro y ahora eres luz, o tenías oscuridad y ahora eres luz. Dice, tú eras oscuridad, yo era oscuridad. Los pensamientos e intenciones de mi corazón eran malos, de continuo, como adicto, era violento, era lujurioso, era avaro, era depresivo, estaba roto al extremo y depravado. No solo enfermo en espíritu, estaba muerto, con mi espíritu en quiebra. Y estaba en un estado de confusión día y noche. Pero todos te veían y decían, ¡vaya, lo tiene todo! Cierto, era un éxito por fuera. Me pregunto cuántos de los que nos están viendo ahora hacen un papel como un actor, pero te desmoronas por dentro.
Se necesitó una visitación sobrenatural para liberar a Steve. Esta visitación le mostró algo que la nueva era no podía ofrecer. Ahora volveremos. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Steven, en el exterior lo lograste. En el interior te desmoronabas de verdad. Entonces, ¿cómo lograste ser liberado? La Biblia dice porque sus pecados los alcanzarán, y mi pecado secreto comenzó a alcanzarme, y llegó a un punto donde debía confesar de verdad el pecado que reprimía y escondía de las personas en mi vida. Así que confesé mi pecado y ahí fue como si me viera en un espejo y entendiera mi propia quiebra. En realidad soy un esclavo del pecado, en realidad soy un depravado. Estoy torcido por dentro y estaba quebrado, muy quebrado. Mi madre cristiana que oraba por mí todo ese tiempo. Que estuve en este movimiento, me dijo, ¿listo para darle tu vida al Señor? Y yo dije, ok, porque tenía ideas sobre Jesús que suprimía cuando estaba en la nueva era. Todo maestro hace un esfuerzo por explicar a Jesús. Nunca a Buda o a Mahoma, sino a Jesús. Siempre tienen una nueva explicación de la verdad de su ministerio, que era una advertencia para mí. Le tenía aprecio, así que dije, ok, Jesús, si eres real, quiero más de ti. Te quiero como eres ahora, no como me enseñó la nueva era. Ya no más, pasaron unas semanas y nada cambió en mi vida, hasta que confesé otra ronda de pecados que eran peores que los primeros. Y ahí fue cuando toqué fondo. No tenía nada, no tenía fuerza, no tenía nada bueno en mí, estaba mal. Y entendí que no soy apto para dirigir mi propia vida. Y salí al balcón trasero de mi casa de 370 metros cuadrados en la que vivía, y caía a los pies del Señor. Y lloraba. Y fue la primera vez que en realidad me arrepentí. Sentí esta convicción que no solo le hice mal a las personas, sino que pequé contra un Dios santo. Y lloraba ante Él, pidiéndole perdón, acercándome a Él. No sabía qué pasaría. Solo le daba todo lo que tenía. Y cuando lo hice sentí su presencia en el horizonte. Frente a mí, lo sentí entrar y su presencia me envolvió. Vaya, conforme lo dices, Cierto. pude sentir la presencia de Dios aquí. Sí. ¿Ustedes, alguien en la audiencia, lo siente? Y tú en casa. Continúa. Sí. Así que su presencia entró y comenzó a envolverme y a llenarme al mismo tiempo. Y es una presencia personal que ella misma se autentificaba. Sabía que estaba en presencia del propio Jesús del Nuevo Testamento. Ese Jesús que estuve suprimiendo injustamente. Lo único que yo pensaba durante todo este tiempo era, Jesús es el Señor. Es tan simple, es el Hijo de Dios. Y yo lo hacía tan complejo. Esto es algo muy simple. Jesús es el Señor. Y lo que sobresalía, así, lo que me movió y me quebrantó, es que el Señor me mostró cómo la creación respondía a Él. Cuando estaba ahí, podía oír y detectar en el espíritu que el sonido de la naturaleza, los grillos, las hojas de los árboles y el sonido del viento lo glorificaban. Toda la naturaleza clamaba y lo pude detectar, pude sentirlo en el espíritu. Creo que Dios sabía que necesitabas entenderlo. ¿Tengo razón? Necesitaba entenderlo Sí. porque creía que la naturaleza era Dios y que yo era Dios. Y Él me mostró que no. Aún la naturaleza misma sabe quién soy. Entonces pensé, si la naturaleza misma reconoce a Jesús como Señor, ¿quién soy yo para negarlo? Entonces regresé a mi casa y estaba lleno del Espíritu Santo y en mi mente pude entender que el movimiento
de la nueva era es un engaño demoníaco, que tiene la estrategia de alejar a las personas de la experiencia de nacer de nuevo, como lo que yo tuve, y desde ese día dejé de escribir esos artículos. Renuncié a mi trabajo, vendí mi casa, vendí mi carro, hice un video de disculpa en línea, disculpándome, diciendo perdónenme amigos, ya no estoy escribiendo artículos, ahora nací de nuevo en Cristo, así que quería compartirles mi historia y mi testimonio. Entonces pudiste decirles a cientos de miles en la nueva era que Jesús es el Señor. Pero luego los demonios no querían que hablaras y vinieron y te golpearon de nuevo. ¿Qué pasó? Sí, hubo algunos ataques demoníacos contra mi vida. Tenía terrores nocturnos, tenía pesadillas, había cosas cayendo en mi casa al azar. Sentí que había como una infección demoníaca en la atmósfera, en mi casa, y el Espíritu Santo me mostró y me reveló que la razón por la que vino el ataque, la razón de esa opresión, aún caminando conmigo, es porque le diste acceso legal, derecho legal, a esos demonios por tener parafernalia de lo oculto y de la nueva era en tu casa. ¿Y qué hiciste con toda la parafernalia? Pues con una fogata, reuní todo y lo quemé, tiré todos mis objetos, mis baratijas, mi joyería, aún mi ropa, mis ídolos, todo a la basura. En cuanto lo hice, hubo un avance al instante y claridad en mi cabeza, así que gloria a Dios. Bueno, lo triste es, todo este movimiento de la nueva era invade la iglesia. Mencionaste que la encuesta Pew mostró que un 61% de los cristianos se involucran en una o más de las prácticas o creencias de la nueva era. Quiero que sepas cuáles son esas prácticas. Volveremos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Steven, yo sé que tuviste toda clase de experiencias en la nueva era y sentimientos. Dime sobre el sentimiento que tuviste cuando Jesús se reveló a ti y tal vez la diferencia entre los dos. La diferencia más notoria era que, cuando estaba en la presencia de Jesús, sabía que tenía la respuesta a las preguntas de quién soy, por qué estoy aquí, qué significa la vida. Estaba satisfecho. Sabía que entré en contacto con la mayor verdad, la verdad más alta. No había que buscarla. Solo era cuestión de crecer en esa verdad. Recuerdo ver mis libros de la nueva era y yo tenía paz. Por primera vez tuve verdadera y duradera paz, que la nueva era no me dio porque sabía que el Espíritu de verdad, el mismo Jesús que es la verdad, ahora vive en mí. Entonces supe que esta es la mayor verdad que se puede conocer y alcanzar, el conocimiento de Jesucristo. Fue interesante en su presencia, sentí que yo era aplastado como un diamante, casi. La palabra en hebreo para gloria tiene un sentido de algo pesado, y sentía que había algo muy pesado encima de mí. Cuando viene sobre mí, a veces si estoy de pie, tengo que inclinarme, porque siento un peso enorme. Es cierto, te hace inclinarte. Sí. Y es diferente, nada de lo que encontré en la nueva era me hizo querer inclinarme. Y es porque, bueno, tu espíritu sabe cuando estás en la presencia del Dios viviente. Dime, algunas de las prácticas de la nueva era que están invadiendo la iglesia, pero antes de eso, dices que Oprah está promoviendo la nueva era. Explica eso. Sí, lo es. No creo que alguien haga más para promover la espiritualidad de la nueva era en el oeste que Oprah Winfrey. Es una afirmación muy fuerte, pero sus programas como Super Soul Sunday, los libros que promueve y anuncia, hablo de millones y millones, decenas de millones de libros de la nueva era, anunciados y vendidos por su club de lectura y sus programas. Ella es una gran influencia en el oeste ahora. En cuanto a las prácticas de la nueva era en la iglesia, en parte es porque el hecho de que es tan predominante en la cultura parece que llega ahí por ósmosis. Y un ejemplo de algo sería una práctica mística, la oración contemplativa. Hay una diferencia entre contemplar al orar y la oración contemplativa. Esta oración es en esencia cuando eliges un tipo de mantra, como una palabra, que repites en tu mente una y otra y otra y otra vez. No se hace una conexión vertical entre Dios y tú, solo la repites para cambiar tu conciencia, disolver tu conciencia personal y lograr lo que se llama conciencia pura o conciencia unida, donde se logra unidad con Dios. Otro ejemplo es la tabla Ouija angelical, donde, bueno, en vez de contactar a Satanás y demonios, es una tabla Ouija para contactar a tu ángel guardián.
¿Hay peligro para un cristiano que hace eso? Es algo muy peligroso, porque la Biblia dice que Satanás se puede presentar como un ángel de luz. Así que, ¿cómo sabes que no será Satanás respondiendo? Si no tienes el discernimiento para no meterte en eso, no lo tienes para poder saber qué espíritu será el que te va a responder. Otro ejemplo de la nueva era en la iglesia es la práctica del yoga, que es controversial, pero no obstante, por definición es hinduismo en práctica. Y yo diría, ve con un kinesiólogo, con un quiropráctico, ve con un entrenador personal por ejercicios. Científicamente han mostrado ser tan efectivos para aliviar el dolor de espalda como la yoga. Ahora, lo que puede asustar, Sid, y el peligro es que las prácticas se nombraron en base a los dioses del hinduismo. Y al hacer las posturas, el propósito es invocar el carácter, las propiedades y la esencia de ciertos dioses. Entonces la ignorancia de la ley no es excusa. Sí, la Biblia dice, huye de la idolatría. ¿Qué es la conciencia crística? La conciencia crística es una doctrina de la nueva era que postula que el hombre está conectado intrínsecamente con Dios, por naturaleza, pero que lo ignoramos. Los maestros de la nueva era dicen que no solo Jesús fue crístico, tú también puedes serlo. Y lo peligroso y lo que da más miedo de esto es que Jesús de hecho dijo, en los últimos días vendrán personas, muchas personas vendrán, diciendo soy Cristo, y engañarán a muchos. Se refería a la docena o más de sectas que con el tiempo han desaparecido y tuvieron muy pocos seguidores, o se está refiriendo a los millones y millones de practicantes de la nueva era que en verdad creen que son Cristo y que dirán, ¿Tú creíste soy Cristo? eso? Absolutamente. Pensé que me dirigía hacia allá, pensé que yo era Dios. Pensé que todos eran Dios. ¿No es lo que Satanás al inicio le dijo a Eva, puede ser como Dios? Absolutamente. Porque ahí fue cuando se echó a perder. Está la falsificación y está lo auténtico. ¿Por qué alguien querría lo falso y barato cuando pueden tener lo auténtico? Quiero decir una oración contigo y yo te prometo, si dices esta oración y lo haces de todo corazón, puedes hacerlo. En voz alta. Porque Dios no es hombre para que mienta. Habrá cambios en tu vida que serán monumentales para la eternidad. Repite esta oración después de mí. Querido Dios, he pecado en tu contra. Sé que te he ofendido. Perdóname. Creo que la sangre de Jesús me limpia. Y ahora que estoy limpio, Jesús entra en mi corazón. Te hago mi Señor. Estoy feliz por conocerte. Amén.